noches, ¿cómo están? Arrancamos el plano judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando, informando de todo lo sucedido en el ámbito jurídico en el transcurso de esta mañana y tarde. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches para hablar, por supuesto, de lo que sucedió en el transcurso de la mañana de este viernes, cerrando la semana con muchas informaciones del ámbito del Poder Judicial, Noelia, y con lo que probablemente sea la noticia más destacada. Ya hay un equipo de fiscales para investigar el sonado caso de los detergentes de oro o de los saturómetros de oro. Ya alguno va a elegir con qué nomenclatura, digamos, denominar a esta investigación, Noelia. Así es, Lucas, porque desde la Fiscalía General del Estado ya se ordena que se conforme justamente este equipo de fiscales que va a estar investigando el caso denominado como detergentes de oro de la Municipalidad de Asunción. Vemos al intendente Oscar Nenecho Rodríguez, que va a estar siendo entonces investigado. Estamos hablando que esta investigación va a estar a cargo de los fiscales Silvio Corbeta, Jorge Arce, que son de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, y de la fiscal Marlene González. Ya esta conformación del equipo se da en el 29 de mayo de este año, por supuesto, Lucas. Asimismo, Noelia, recordando un poco también que en un primer momento el caso estuvo a cargo del fiscal Juan Ledesma, quien luego abandonó la unidad de delitos económicos de la Fiscalía por disposición, lógicamente, del fiscal general Emiliano Rolón. Asumió el fiscal Silvio Corbeta, quien recientemente fue recusado, ya fue confirmado, y ahora va a tener la ayuda entonces de estos dos fiscales, ya con este equipo formalmente conformado por el propio fiscal general del Estado, para investigar lo que en principio podría ser un hecho de lesión de confianza. ¿Y por qué el caso es denominado detergente de oro? Para eso hay que ir un poco también a este informe que había revelado la Contraloría de los precios que pagó la Municipalidad de Asunción en plena pandemia de la COVID-19 para adquirir productos como detergentes, saturómetros y escaleras. Por ejemplo, por litro de un detergente, que según mencionaron es de origen francés, se pagó 393.000 y monedas. Imagínense, cuando el precio ni siquiera alcanza los 250.000 guaraníes, mientras que para los saturómetros se pagaron más de 800.000 guaraníes, cuando tampoco el precio alcanza esa cifra. Así que se va a investigar por parte de estos fiscales. Ya se solicitaron algunos informes y habrá que ver cómo va avanzando esta situación, Noelia. Así es, así que bueno, con relación entonces a una de las noticias destacadas que tiene que ver entonces con esta investigación ya impulsada por el Ministerio Público en contra de Oscar Nenecho Rodríguez. Otro de los temas, Lucas, tiene que ver con que se rechazó un amparo que fue presentado por el hijo de Laura Casuso, ex abogada ya fallecida también del conocido Yari Jiménez Pavón. Lo que se buscaba con este amparo es recuperar la casa de Laura Casuso, que está siendo administrada por la Cenavico. Asimismo, el hijo de esta profesional de derecho que fue asesinada en Pedro Juan Caballero fue el que accionó con este amparo, que fue rechazado ya por la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz. Osvaldo Aguiar Casuso es el hijo de la doctora Laura Casuso, quien en vida fuera Laura Casuso, y argumentó, entre otras cosas, Noelia, que su madre, cuando estaba en vida, por supuesto, no fue objeto de ninguna investigación y él, lógicamente, tampoco está incluido en ninguna causa judicial. Entonces, él dice, no, aquí ni la Fiscalía ni la Cenavico tienen potestad para poder incautar y administrar esta lujosa propiedad que está ubicada en la zona de Lambaré, sobre la avenida Yacht y Golf Club. De hecho, el fiscal Osmar Segovia la semana pasada se apersonó en esta propiedad y les pidió a los habitantes que puedan abandonar esta propiedad, que ya está siendo administrada, digo bien, por la Cenavico, gracias a su ley, que también fue objeto de ciertas discusiones estos días, Noelia. Exactamente, estábamos conversando justamente sobre la ley de Cenavico, todo lo que implica, hasta dónde llega, y hoy nuevamente estamos viendo que a través de un amparo que rechaza la jueza Alicia Pedroso, entonces no van, en este caso el hijo ya de Laura Casuso no va a poder ingresar o estar nuevamente en este domicilio. Me preguntaban si es que esto se podría dar, por ejemplo, Lucas, presentar un amparo para volver a recuperar.
Claro Sí. que se puede presentar, ¿verdad? Ahora, sabemos que esto se va a rechazar. Claro, que te hagan lugar es la Es cuestión, otra ¿verdad? situación. Y aparte de eso, lo que normalmente a través de una resolución lo que se hace es apelar, ¿verdad? Esto va a Cámara de Claro. Apelaciones y de ahí se podría anular el fallo. Pero sí, evidentemente se pueden presentar todos los recursos. De ahí a que te hagan lugar es otra situación también, ¿verdad? Así que Claro. es lo que se da con la casa ahora de Laura Casuso. Otro de los temas, Lucas, también tiene que ver con que se menciona el millonario comiso de Darío Messer. Esto se ratifica también ante la Cámara de Apelaciones y es una noticia destacada también. Asimismo, Noelia, la Cámara de Apelaciones finalmente declaró inadmisible el recurso que planteó la defensa o la representación, en este caso, del doleiro dos doleiros Darío Messer. Por supuesto, esto ejerció a través de las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto. En realidad son las dos profesionales de derecho cuya personería también, de paso, hay que decirlo, fue revocada por la propia Cámara de Apelaciones, conformadas por los magistrados Delio Vera Navarro, Digno Arnaldo Fleitas y Arnulfo Arias. ¿Cuál es la consecuencia de este fallo? Bueno, se confirma en segunda instancia este multimillonario comiso respecto a los bienes de Darío Messer, de su hijo Dan Wolf Messer y de las empresas Chai, Matrix y Pegasus, que estaban vinculadas a estas dos personas, y decía los montos, entre 100 a 150 millones de dólares más o menos son los bienes representados en distintas cuestiones como inmuebles y bienes muebles también, lógicamente, que están siendo administrados por la Cenavico y que una vez que quede firme esta cuestión, porque esto aún puede ser recurrido todavía por la Corte, van a pasar directamente ya a manos del Estado paraguayo. Hay que recordar que en el juicio del Comiso Especial Autónomo Noelia de la Audiencia se había quedado probado, o al menos el Tribunal de Sentencia tuvo por probado, que el origen de estos bienes es efectivamente producto de un ilícito a través del dinero obtenido por el lavado de activos. Así es, estamos hablando de un monto demasiado importante, ¿no? 150 millones de dólares aproximadamente, y se da justamente esta ratificación ante una Cámara de Apelaciones. Otro de los temas, Lucas, tiene que ver con la resolución de la jueza Alicia Pedroso con relación al amigo de este presunto narco influencer, Lucas. Asimismo, Noelia, la fiscal Ingrid Cubilla fue la que presentó un requerimiento en torno a un pedido de congelamiento, podemos decir, de cuentas bancarias. Cuando se realizó el allanamiento en el marco de la investigación a este supuesto narco influencer, Fernando Rodríguez, fue que se encontraron algunas tarjetas que estaban a nombre de otra persona. Y según la hipótesis fiscal, se habrían utilizado esas cuentas bancarias para poder depositar los dineros producto de la venta de esta droga conocida como champán rosado. ¿Qué es lo que argumentó la jueza en este caso para rechazar ese pedido? Que esta persona, que es individualizada en este pedido, no es objeto de ninguna imputación, es decir, en la causa solamente una persona se encuentra imputada, no así este hombre que tiene el nombre de Claudio Rafael García, quien según la Fiscalía habría facilitado sus cuentas bancarias al supuesto narcoinfluencer para que, como dije, pueda usufructuar de los beneficios provenientes de esta venta, supuesta venta de esta droga ya mencionada. Hay que decir que este hombre, reitero, no fue imputado todavía. El único imputado en esta causa es justamente Rodríguez y él está cumpliendo prisión preventiva, Noelia. Así es, otra de las noticias destacadas entonces en el ámbito jurídico. Nosotros tenemos que hacer una pausa, ya regresamos.
escuchando Plano Judicial aquí por Mega TV y antes de pasar a nuestra entrevista vamos a compartir a continuación esta información de la Embajada de los Estados Unidos porque los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón y Gustavo Santander, se reunieron justamente, estuvo presente también por supuesto Brian Scarlett en esta reunión. Vamos a compartir la placa de la embajada que dice lo siguiente: representantes del Poder Judicial y también en este caso de lo que sería el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se reunieron en Lyon, Francia, para compartir mejores prácticas contra el lavado de dinero en la triple frontera. El encuentro se dio en el marco de la reunión internacional del Grupo de Coordinación de Cumplimiento de la Ley sobre la lucha contra la actividad criminal y terrorista de Hezbollah, con el patrocinio y se le arroba justamente también a la Interpol, de lo que se informa en la cuenta de ex de la Embajada de los Estados Unidos. Queríamos comentar también esto. Ahora sí, Lucas, pasamos a nuestro entrevistado. Le damos la bienvenida al doctor Ricardo Estigarribia. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. Buenas noches, Noelia. Buenas noches, Lucas. Y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, doctor, te estábamos molestando un poco aquí también con Lucas porque queríamos hablar de este polémico caso y tiene que ver con que estos días una pareja fue detenida, aprehendida, digamos, por parte de la Policía Nacional, que aparentemente estaban teniendo relaciones sexuales dentro de su vehículo, Lucas. Asimismo, Noelia, este caso que de hecho repercutió bastante porque fueron presentados como todos unos delincuentes con la capucha, ya la foto de la aprehensión que fue publicada en la cuenta de la propia policía. Y bueno, se armó un poco el debate, doctor, de si es o no un delito, si constituye o no el hecho punible de exhibicionismo este tipo de conductas, ¿verdad? Tener relaciones dentro de un vehículo que aparentemente no está expuesto a terceros. Y queremos saber un poco tu apreciación sobre eso, doctor. Bueno, en primer lugar debemos de ubicarnos jurídicamente en la conducta desplegada por estos jóvenes que fueron aprehendidos, ¿verdad? Por la noticia que leí, refiere que ellos estaban aparentemente, como lo mencionaste, teniendo relaciones sexuales dentro de una camioneta de tales condiciones y que esa camioneta estaba polarizada. Inclusive se detalla de que era una zona oscura y que no había gente en el lugar, ¿verdad? Que lo que fueron pues recibieron alertas de parte de los vecinos y ahí la policía se fue e intervino, ¿verdad? Bueno, hasta ahí específicamente el que estén dos personas dentro de un auto polarizado no constituye ningún tipo de conducta relevante para el derecho penal. Específicamente, en lo que se generó el debate, que si mal no recuerdo salió un comisario a comentar que se los detuvo y se los procesó por exhibicionismo. El exhibicionismo está previsto en el artículo 132 del Código Penal paraguayo. Específicamente lo que protege es la autonomía y el desarrollo armónico sexual, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, tenemos que la norma es bastante clara en lo que se refiere a la conducta que una persona debe desplegar para que sea considerado exhibicionismo. Y dice la norma que realizara actos exhibicionistas que produjeran una perturbación considerable o inquietar en modo relevante a otra persona. Bueno, en primer término tenemos que definir qué es un acto exhibicionista, ¿verdad? Y un acto exhibicionista obviamente es un acto obsceno, es exhibir los genitales, las partes íntimas de manera pública, y no solamente la norma o el hecho se configura con esa mera exhibición, ¿verdad? Sino que además de la exhibición tiene que tener un resultado previsto en la norma, un resultado típico, que es el de perturbar considerablemente o inquietar de modo relevante a la otra persona. Y esa perturbación debe de ser en el sentido sexual específicamente, ¿verdad? No es ni siquiera que pase una vergüenza o un mal rato, ¿verdad? Porque eso estaríamos hablando de otro tipo de hecho punible.
Entonces, para mí, en atención a que no se da la conducta que se debe desplegar y mucho menos el resultado típico, ni siquiera podemos pasar lo que se conoce como tipicidad objetiva a la altura de, se analiza primero el objeto material y luego el resultado típico. Ni el primer escalón podemos pasar. O sea, doctor, en este caso lo que tiene que ver con actos exhibicionistas, evidentemente acá no se cumple. Para nada, porque el acto debe de ser con la intención, se debe realizar con la intención de perturbar. O sea, tiene que ser abierto. Ahora, te pongo un ejemplo. Si esa misma pareja, cambiamos la situación fáctica, si esa misma pareja estaba en esa misma situación y viene un extraño a revisar el auto y él se acerca, se esfuerza él para visualizar lo que está ocurriendo adentro, y ve esa escena sexual o ese acto sexual, tampoco es exhibicionismo, porque esa persona que se fue a ver, el curioso, se autoexpone a esa situación de peligro porque nadie le invitó a ver. Claro. Entonces tampoco ahí se configura la norma. Doctor, evidentemente no, acá no hablamos de ningún delito, como se trató de instalar incluso. Yo creo que fue un error de la Policía Nacional. No recuerdo quiénes son las personas que intervinieron, pero sí hubo un exceso en el ejercicio de sus funciones. La policía no puede irse a interrumpir, no específicamente esto, ¿verdad? Pero no puede irse y decir, ¿saben qué? Quedan ustedes detenidos por esto, porque es un delito que no merece pena corporal. Entonces, desde ahí lo partimos de que estamos mal, ¿verdad? Y mucho menos aprenderlos. Ahora, dicen que hubo agresión y compañía, eso sí, ya no está bien. Nadie le puede agredir a un agente policial ni a ninguna otra persona bajo ninguna circunstancia, pero partiendo de la base de que todo ocurrió por ese supuesto exhibicionismo, que fueron detenidos por ese exhibicionismo, realmente la policía solamente lo que podría decirle que se retiren del lugar, lo que sea, pero no pueden exponerle así a dos personas, detenerlas, inclusive ya la exponen como culpable, ¿verdad? Porque dicen abiertamente que se les encontró que estaban cometiendo el hecho, ¿verdad? Entonces se viola muchos principios de que no se puede presentar a una persona como culpable hasta que haya un juicio oral y público y una sentencia que lo declare como tal, de manera firme y ejecutoriada, por un lado, y por otro lado se viola el principio de inocencia. Claro, doctor, y ahí la duda que nace un poco también es, ¿cuáles son los límites que tiene la Policía Nacional para actuar en este tipo de casos? Según refirieron, la intervención se dio producto de una llamada que hicieron vecinos de la zona y a raíz de eso fue que la policía también pudo intervenir. Eso por un lado se dijo y por otro lado también mencionaron que esto se dio durante un recorrido habitual de la policía. Esas dos versiones se pudieron apreciar. Pero ¿cuáles son los límites de actuaciones de la Policía Nacional en estos casos, doctor? Bueno, tendríamos que saber primero objetivamente cuál fue la información que recibieron a través de esas llamadas telefónicas de los vecinos, ¿verdad? Si la información que recibieron fue aquí le están matando a alguien, es obviamente completamente distinta la reacción y las facultades que va a tener, ¿verdad? O inclusive el deber de auxilio con el que va a cumplir a que si le llaman y le dicen están teniendo relaciones sexuales. La policía meramente se tendría que limitar a irse a verificar la situación, en el caso que sea un vehículo polarizado, como es el caso que estamos debatiendo, podría golpearle la ventanilla, pedirle que se identifiquen y que se retiren del lugar. La identificación para ver si no tienen antecedentes, lo que sea, ¿verdad? Claro, pero que se retiren y hasta ahí. En el caso particular, punto de vista, pueden intentar siquiera asomarse al vehículo y decirle, abra, bájese o lo que sea, ¿verdad? No corresponde eso. Claro, doctor, porque en el caso particular se habló también, y dijo esto posterior ya el comisario o el subcomisario de esa zona, que en realidad ellos fueron detenidos no por actos exhibicionistas, sino por intento de soborno y también por resistencia, hablaba, pero la intervención también dio a entender que fue en primer lugar por ese hecho en sí. Entonces, ¿cómo quedamos al final, verdad? Y mira, yo creo que inclusive cuando se cometen ese tipo de errores, generalmente lo que hacen es trabajar el corporativismo, expreso mejor, y se apañan o protegen entre todos, porque inició mal el procedimiento, se excedieron
según siempre las noticias que estoy leyendo, se excedieron y a partir de ahí ya no queda más que de alguna manera tapar el error cometido ad inicio. Entonces, si se dio lo del soborno, es una cuestión completamente sancionable, si es objetivo, obviamente, lo que ocurrió, ¿verdad? Y si se dio lo de la agresión a los policías, se da también, está previsto el soborno y está previsto la resistencia dentro de la norma, y ahí sí pueden ser detenidos, ¿verdad? Y no es que pueden ser detenidos los dos, ¿verdad? O sea, supuestamente el muchacho se bajó y dijo que era Uber o Bolt, y que era su recaudación del día de la plataforma lo que le exhibió, y el policía tomó como un soborno. Y al acalorarse la discusión, aparentemente la chica, la acompañante, se baja y la agrede, inclusive le muerde a uno de los policías, ¿verdad? Es lo que menciona la noticia. Sí. Esa conducta de la mordida o el insulto o los empujones, lo que sea, eso sí es bastante grave, no está correcto de ningún punto de vista y está previsto en la norma. Sí es una conducta penalmente relevante. Sí. Doctor, lo del exhibicionismo no es. Sí, doctor, en este caso también otra situación que me parece muy grave. Dos jóvenes que incluso vemos en imágenes, estaban todos con la capucha, se les saca la foto y los nombres de estas dos personas ya en todos los medios de comunicación, porque la Policía Nacional comunica también, y eso es una violación directamente también, doctor, a lo que serían tus datos, tu intimidad. Por supuesto, de hecho la violación de la intimidad se dio desde el propio agente instigador que se fue y le dijo que ustedes estaban haciendo aquí y le detenemos por exhibicionismo, ¿verdad? Desde ahí ya se viene violentando de alguna manera la intimidad. Ahora sí, lo que para mí se está dando es una lesión a la imagen y la comunicación terrible por parte de los órganos estatales hacia estos jóvenes, ¿verdad? Violentando todo tipo de derechos que toda persona, todo ciudadano tiene por el simple hecho de ser humano. Están violando derechos humanos de estas personas. Doctor, ¿y cuál sería un poco también la recomendación para las personas que en algún momento dado pueden verse involucradas en este tipo de situaciones? Es decir, teniendo relaciones en su vehículo, se acerca a la policía. ¿Cuál es la recomendación que se puede hacer? ¿Si tienen que bajar o no del auto? Si les pide que se bajen, si tienen que identificar. ¿Qué recomendación se puede dar en ese sentido? Bueno, tenemos que partir de la base que no es una conducta correcta, ¿verdad? No es una conducta antijurídica, pero tampoco una conducta moral o correcta desde el punto de vista ético. Bueno, ya que hemos aclarado ese punto, si llega a suceder, la recomendación sería identificarse previamente, ¿verdad? O sea, obviamente, si estás con un auto cerrado, con el video polarizado, si esperamos un rato, te identificas, le preguntas cuál es el motivo de la consulta, si es posible videograbar o dejar grabando el teléfono, ¿verdad? Para evitar cualquier tipo de conflictos y documentar el procedimiento y retirarse del lugar, ¿verdad? Retirarse, yo nunca insto o sugiero ningún tipo de confrontación, y menos con la Policía Nacional, ¿verdad? Y con nadie lo. Pero la recomendación sería la de identificarse y después retirarse, porque no hay motivo alguno de detención. Y aparte, doctor, ¿qué es lo que más le indigna a la ciudadanía? Porque fue un tema que evidentemente es para debatir, es para hablar y que la gente sepa cómo reaccionar muchas veces, en donde la Policía Nacional está o detiene o aprende a estas personas y sin embargo la inseguridad va creciendo. O sea, se hace ya una comparación y eso es como que le da mucha rabia a la ciudadanía, doctor. Eso es un comentario también, ¿verdad? Claro. Sumando. De hecho, la perspectiva social, ¿verdad? Y la opinión pública sobre la Policía Nacional lastimosamente está muy deteriorada, está muy mal visto la Policía Nacional en muchos sentidos, y realmente lo que utiliza los agentes policiales, no todos, algunos malos agentes policiales, lo que utilizan estas situaciones justamente para agravar de más en el desconocimiento de la ciudadanía. Entonces le dice, vos te vas a ir preso porque estuviste acá teniendo actos de sedicionismo. Y ahí es donde ellos mismos se convierten en agentes instigadores de crimen y más o menos le
sugieren a la persona que con un soborno van a solucionar, ¿verdad? Ellos instigan a ese soborno, se convierten en agentes instigadores, y no solamente eso, cuando la persona intenta sobornar, le dice, no, vos me quisiste sobornar, se ofenden aún más grande, y entonces sube de alguna manera la tarifa o lo que sea. Y ahí es cuando se crispa la situación y ocurre lo de esta chica, ¿verdad? Porque yo creo, ¿verdad?, sin tener el expediente judicial, sin conocer la carpeta, yo no soy abogado de ninguna de las partes, es cuando ocurre el descontrol y explota, ¿verdad? Explota una de las personas. Y termina esa aprehensión, que era lo que se buscó desde el principio, ¿verdad? Con una suerte de ánimo de recaudar. Claro, no todos los policías, simplemente algunos pocos policías suelen actuar de esa manera. Doctor, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. Queríamos tocar un poco también este tema y hablar, porque evidentemente siempre el debate es bueno, y que sepamos también muchas veces qué es un delito y qué no también, doctor. Así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Noelia, gracias, Lucas, y saludo a toda tu audiencia. El doctor Ricardo Estigarribia, entonces, con este tema que es polémico, por cierto, también, Lucas. Con esto nosotros nos despedimos, nos encontramos nuevamente el día lunes, mañana, el resumen de lo más importante de la semana de Plano Judicial, Lucas. Asimismo, Noelia, buen resto de jornada y será hasta mañana.